Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy abordamos una de las ideas más fascinantes de la neurociencia desde su descubrimiento en la década de 1990. Una de las ideas por la cual sin duda fascinarse con el cerebro y cómo funciona. Estamos hablando del sistema de las neuronas espejo, descubiertas por Giacomo Rizzolatti y su equipo en la Universidad de Parma en los años 90 del siglo pasado, que implicaron una comprensión revolucionaria de cómo los primates, incluidos los humanos, procesan acciones propias y ajenas. Las neuronas espejo, como seguramente sabéis o conocéis, son neuronas que se activan tanto al realizar una acción como al observar a otro realizarla. Hablamos de un paradigma que se presenta como la base evolutiva de funciones humanas complejas como la teoría de la mente, la empatía y la comprensión del lenguaje. No es de extrañar que Ramachandran, el precursor de la terapia en espejo, sugiriera que las neuronas espejo harán por la psicología lo que el ADN hizo por la biología. Proporcionarán un marco unificador y ayudarán a explicar una serie de capacidades mentales que hasta ahora han permanecido misteriosas e inaccesibles a los experimentos. Sin embargo, a medida que este campo se ha ido investigando más a fondo, han surgido algunos debates o controversias sobre el funcionamiento y relevancia de estas neuronas en humanos, el papel en funciones cognitivas avanzadas y la implicación en aplicaciones prácticas como la neurorehabilitación. Algunos investigadores cuestionan si estas neuronas espejo constituyen una clase distintiva de células o si su actividad refleja fenómenos más generales del sistema motor. Veremos como uno de los ejes centrales de la crítica a este paradigma es la relevancia que tienen las neuronas espejo en la comprensión de acciones. Total, que en este episodio vamos a intentar indagar en los antecedentes históricos de las neuronas espejo, las diferentes posturas, los debates y las aplicaciones clínicas que se pueden extraer para la rehabilitación. El objetivo, sin duda, como en otros episodios, es tener un prisma crítico sobre este campo de la neurociencia que nos sirva para comprender un poco mejor el sistema nervioso y rescatar, siempre que se pueda, ideas para la neurorehabilitación. ¿Cómo y cuándo comenzó todo? Bueno, sobre el descubrimiento de las neuronas espejo se ha escrito y comentado mucho, seguro que algo ya habéis escuchado o leído, pero vamos a hacer un breve resumen. Todo comenzó aproximadamente al comienzo de la década de los 90, cuando unos investigadores italianos, entre ellos Giacomo Rizzolatti, Valerio Gallese, Giuseppe Di Pellegrino y Luciano Fadiga, estaban realizando estudios sobre la corteza premotora en monos macacos a través del registro de neuronas individuales. Y es entonces cuando se encontraron por casualidad con un fenómeno que no esperaban, y es que ciertas neuronas del cerebro de esos monos se activaban tanto cuando realizaban una acción específica, como tomar un objeto, y cuando observaban a otro individuo realizar esa misma acción. Esas neuronas vieron que estaban en el área F5 del cerebro de los monos, en la corteza premotora ventral, que en humanos sería el equivalente al área de Broca, aunque ya sabemos que el área de Broca no existe como tal, pero bueno, de todas formas podríamos decir el giro frontal inferior. Fue inesperado porque no era esperable observar esa activación en un área frontal motora cuando el mono estaba observando una acción externa. Este descubrimiento lo publicaron en 1992 en un artículo que se titula Entendiendo los eventos motores, un estudio neurofisiológico. El nombre de neuronas espejo se acuñó años más tarde
en 1996 por los mismos investigadores en un artículo titulado Reconocimiento de la acción en el córtex premotor. El término neurona espejo surgió para reflejar esta propiedad única de las células, reflejar la acción observada al activarse de manera similar a cómo lo harían durante la ejecución de la misma acción. Las neuronas espejo posteriormente se encontraron en el lóbulo parietal inferior y en áreas no clásicas como la corteza motora primaria y la corteza premotora dorsal. ¿Cuál fue la interpretación inicial de este descubrimiento? Pues fue muy diferente a la que luego se popularizó. La primera interpretación era que esas neuronas que llamaron espejo servían para guiar las acciones motoras. Ellos veían que los monos en el experimento ajustaban el agarre de la mano para distintos objetos y eso se reflejaba a nivel neuronal. La interpretación fue que las características del objeto daban información a un proceso de selección motora para elegir el agarre apropiado. Algo así como un vocabulario motor. Sin embargo, había un problema con esta interpretación. Sabemos que los humanos somos muy buenos imitando, pero los monos macacos, aunque aprenden observando, no imitan, y los investigadores se quedaron entonces extrañados en que hubieran células que parecían estar sintonizadas con la imitación. Entonces, ¿qué podía ser? La idea era que esas neuronas espejo tuvieran un rol a modo de mecanismo interno para comprender la acción, como una simulación en el propio sistema motor para comprender el acto externo. La interpretación final, tras darle vueltas, que es lo que al final se publica en 1996, es que las neuronas espejo funcionan para la comprensión de acciones. Es decir, hay una correspondencia motora, una resonancia motora que proporciona un mecanismo para comprender las acciones que el observador puede realizar. Según el estudio de Galese y colaboradores en ese año, en 1996, las neuronas espejo constituían el 17% de las células en el área F5 de los monos y se activaban durante la observación de acciones, sobre todo que tuvieran objetos de por medio, como agarrar objetos, mostrando una selectividad bastante alta, ¿no? El 55% respondían solo a un tipo de acción, principalmente el agarre. Estas neuronas no se activaban ante objetos estáticos, movimientos sin objetivo, pantomimas o gestos emocionales, y el disparo neuronal estaba estrictamente unido a la observación y ejecución de acciones específicas, sin actividad previa de preparación o durante movimientos no relacionados. Además, los controles descartaron que la actividad registrada proviniera de movimientos encubiertos, ya que no hubo activación en la corteza motora primaria ni actividad muscular durante la observación. En base a estos hallazgos, como decimos, se propuso que estas neuronas estaban implicadas en la comprensión de la acción. A partir de aquí, los investigadores comenzaron a preguntarse si los humanos también poseían un sistema similar y si éste podría estar relacionado con habilidades más complejas propias del ser humano como el lenguaje, la empatía o la teoría de la mente. Estudios iniciales con tomografía por emisión de positrones en 1995, es un estudio súper clásico, indicaron que áreas homólogas en humanos, como la región de Broca, entre comillas, también mostraban activación durante la observación de acciones, reforzando la idea de un sistema espejo. Veremos a continuación, vamos a ver ahora las neuronas espejo en humanos con más detalle porque hay bastantes matices en esto. Uno de los principales desafíos en el estudio de las neuronas espejo en humanos era la imposibilidad de registrar directamente su actividad neuronal individual, como se hacía en los monos. Tendrían que utilizarse otras técnicas indirectas como la resonancia magnética funcional, el PET, ¿no? La tomografía por emisión de positrones, la magnetoencefalografía o la estimulación magnética transcraneal para poder investigar esas áreas cerebrales
que podrían albergar estas neuronas. Algunos estudios han encontrado evidencia indirecta que apoya la existencia de neuronas espejo en humanos. Y os voy a mencionar algunos de estos estudios cronológicamente para que los podáis tener situados. El primero de todos es este que os digo del 1995 de Fadiga, que lo que hicieron es utilizar la estimulación magnética transcraneal para demostrar que los potenciales evocados motores en los músculos de la mano aumentaban cuando los participantes estaban observando acciones similares realizadas por otros. Esto sugiere un vínculo entre la observación y la activación del sistema motor, que era consistente con la hipótesis de las neuronas espejo. Después, en 1996, tenemos un estudio de Rizzolatti en el que, utilizando el PET, la tomografía por emisión de positrones, encontraron que el área de Broca, que sería lo homólogo al F5 de los monos, y también en áreas parietales inferiores, se activaban tanto durante la ejecución como la observación de acciones manuales. Este fue, sin duda, uno de los primeros estudios en dar evidencia de un sistema espejo en humanos. De ahí la afirmación tan manida de que ciertas áreas del cerebro, como la corteza premotora y la corteza parietal inferior, se activan tanto durante la ejecución como durante la observación de acciones. Después hay otro estudio que es el de De Cetti en el 1997, que también utilizó el PET para observar la activación cerebral en la corteza premotora, en el parietal inferior y en otras áreas relacionadas durante la observación de acciones manuales. Y los resultados mostraron que estas regiones estaban involucradas tanto en la planificación como en la observación de acciones, apoyando la idea inicial. Hasta ahora todo bien. Después, en 1999, tenemos otro estudio interesante que es el de Jacoboni, que ya se mete con los mecanismos de la imitación y utilizaron resonancia magnética funcional para demostrar que el giro frontal inferior y el lóbulo parietal inferior se activaban tanto durante la ejecución como durante la observación. Este estudio fue crucial para vincular el sistema espejo humano con la imitación. Y luego tenemos, ya entrando en los 2000, dos estudios muy importantes que son el de Buccino en el 2001, que encontró que la observación de acciones específicas como movimientos de la mano o de la boca activaba regiones premotoras y parietales de manera somatotópica, lo que reforzaba esa idea de que estas áreas son parte de un sistema espejo. Y el otro estudio es el de 2004 de Keysers, en el que mostraron que la corteza somatosensorial secundaria también se activaba tanto durante la experiencia directa de un estímulo táctil como durante la observación. Aunque enfocado en el tacto, también fue interesante este estudio para dar evidencia de mecanismos espejo en otros dominios sensoriomotores. Estos estudios hay que saber interpretarlos porque no aportan una evidencia concluyente de la existencia de neuronas espejo en humanos, porque se ha criticado mucho la superposición espacial que se podría dar debido no a neuronas que responden tanto a la observación como a la ejecución de la acción, es decir, neuronas espejo, sino a grupos neuronales que responden cada una a la observación de la acción o a la ejecución de la acción. Pero eso sí, uno de los estudios, sin duda, que dio un golpe sobre la mesa en este campo y que siempre lo saca Rizzolatti en todas las charlas que da, en todos los artículos que publica, es el estudio de Mukamel y colaboradores en el año 2010. Este hay que recordarlo sí o sí porque es muy importante, que se titula Respuestas neuronales individuales en humanos durante la observación y ejecución de acciones. Es importante decir que justo un año antes, en 2009, Rizzolatti había publicado una revisión sobre la relevancia clínica de las neuronas espejo, que esto es un paso muy importante que se dio porque hasta entonces era todo muy experimental. Y ahí Rizzolatti destaca el papel
de las neuronas espejo en la comprensión de acciones, en la imitación, en la empatía, y explora cómo disfunciones en este sistema podrían contribuir a trastornos como el autismo. Además, propone que la estimulación de las neuronas espejo podría ser útil en la rehabilitación neurológica, especialmente en pacientes con ictus o lesiones cerebrales, para recuperar habilidades motoras y sociales. Y aquí es donde a Rizzolatti se le ha dado mucha caña, se le hicieron muchas críticas por extralimitar o sobrepasar esa relevancia de las neuronas espejo. Estas críticas se centran en la generalización de su relevancia a funciones y trastornos humanos que son complejos, en ocasiones sin suficiente evidencia empírica. Por ejemplo, hay unos autores que se llaman Southgate y Hamilton que en 2008 argumentaron que los déficits sociales en el autismo no se pueden explicar completamente por un fallo en la imitación o en el sistema espejo. Pero volvamos a 2010, cuando se publica este artículo que os digo, muy citado, muy importante, el de Mukamel. Simplemente quería poner contexto de que era la época dorada de las neuronas espejo y a la vez comenzaban también las críticas, ¿no? Entonces, este estudio de Mukamel fue muy importante porque los investigadores registraron directamente la actividad neuronal individual en humanos a través de unos electrodos intracraneales implantados a propósito de pacientes que tenían epilepsia. Este enfoque permitió una observación obviamente muy precisa, muy directa de las respuestas neuronales en ciertas regiones asociadas con la ejecución y la observación de acciones. Entonces pudieron identificar estas neuronas en el área motora suplementaria, en el lóbulo temporal medial, que se activaban tanto durante la observación como en la realización de una acción. Este descubrimiento fue crucial porque dio evidencia directa de que existen neuronas espejo en el cerebro humano, aunque veremos después que esto no está del todo claro, ¿no? Y además, los investigadores observaron que algunas neuronas mostraban selectividad por acciones específicas, mientras que otras pues, respondieron a múltiples acciones. Esto sugiere que el sistema de neuronas espejo tiene una organización compleja, diversa, posiblemente adaptada para tareas cognitivas avanzadas como la comprensión de acciones y de intenciones y la interacción social. A través de esta metodología, los investigadores identificaron distintos tipos de respuestas neuronales durante la observación y la ejecución de acciones. Dos patrones destacados que fueron las respuestas de coincidencia excitatoria, o lo que en inglés se llama Excitatory Matching Responses, y las de coincidencia inhibitoria, las Inhibitory Matching Responses. Es decir, unas respuestas excitatorias y otras inhibitorias. Y esto es muy interesante porque las respuestas excitatorias lo que hacían era reflejar un aumento de la actividad neuronal tanto cuando el individuo realizaba una acción como cuando la observaba en otra persona. Por ejemplo, una neurona que se activa al ver y al ejecutar un movimiento, como agarrar un objeto, sugiere un vínculo directo entre esa percepción y acción. Este patrón casa con la idea clásica de las neuronas espejo como mediadoras o mediadores de la comprensión y la simulación de acciones observadas. Por otro lado, las respuestas inhibitorias son igualmente fascinantes. Estas neuronas disminuyen su actividad durante ambos estados, ejecución y observación. Este tipo de respuesta podría ser esencial para evitar la imitación automática o involuntaria, permitiendo al observador mantener una separación clara entre las acciones que ve y las que realiza. Este hallazgo amplía la comprensión del sistema espejo, sugiriendo que no solo conecta percepción y acción, sino que también regula y modula esas conexiones para evitar respuestas inapropiadas. Además, se encontraron neuronas con patrones mixtos. Algunas se activaban durante la ejecución, pero se inhibían durante la observación, o viceversa.
Esto añade un nivel de complejidad al sistema, indicando que podría estar especializado para diferentes roles según el contexto y la tarea. Desde un punto de vista anatómico, las respuestas se registraron en áreas frontales como la corteza motora suplementaria o áreas temporales más relacionadas con la memoria, como el hipocampo, el giro parahipocampal y la corteza entorrinal. Este descubrimiento desafía la idea de que las neuronas espejo están confinadas en la corteza premotora, ¿no? O en zonas parietales, y por tanto hablamos de redes más amplias con regiones relacionadas con la memoria y la planificación de acciones. El artículo de Mukamel, aunque afirma, ¿no?, la existencia de neuronas espejo en humanos, muestra que su función es más diversa de lo que se pensaba. Por ejemplo, las respuestas inhibitorias podrían explicar cómo el cerebro humano evita la imitación automática, una capacidad que parece única en nuestra especie y que podría estar relacionada con habilidades sociales y cognitivas avanzadas. Unos años más tarde, en 2012, Molenbergs y colaboradores publican un metaanálisis de 125 estudios de resonancia magnética funcional que exploran las áreas cerebrales humanas con propiedades espejo. Las regiones principales con propiedades espejo incluyen, por supuesto, corteza premotora, clave para la planificación y ejecución de acciones, lóbulo parietal inferior, también lo sabemos, zona de integración sensoriomotora, y el giro temporal superior, con un rol importante en el procesamiento visual de los movimientos, ya que no forma parte del núcleo motor. Además, encontraron activación en otras áreas como la corteza somatosensorial y el giro frontal inferior. Por tanto, lo que nos ha llegado hasta nuestros días, y además muy simplificado, como suele pasar a carreras como fisioterapia o terapia ocupacional, es que tenemos un sistema espejo sensoriomotor frontoparietal, fundamentalmente, que alberga estas neuronas espejo y está asociada a una zona temporal superior que también tiene relación con procesos de observación. O sea que tenemos esa red. Después tenemos una parte más polémica, que es toda la parte del sistema en espejo límbico, que está centrado también en la ínsula, en el cíngulo anterior, y que está relacionado a la resonancia emocional, el concepto tan manido de resonancia emocional en procesos como la empatía o la cognición social. Eso sí, las neuronas espejo son componentes importantes, pero no exclusivos de la cognición social. Por tanto, como resumen de lo visto hasta ahora, tenemos que originalmente Rizzolatti y su grupo sabían que habían descubierto algo interesante y novedoso, pero no se imaginaban lo que se venía después. En los 10 años siguientes al descubrimiento, las neuronas espejo se hicieron famosas a modo de niña de los ojos de la neurociencia. De 2002 a 2009, científicos de todas las disciplinas se ponen a sensacionalizar estas células junto con los divulgadores científicos, atribuyéndoles más propiedades para explicar comportamientos humanos complejos como la empatía, el altruismo, el aprendizaje o el autismo, el habla, y casi tan rápido como las neuronas espejo se popularizaron, pues comenzaron a surgir dudas científicas críticas sobre hasta qué punto estas neuronas pues tienen un poder explicativo, y poco a poco el número de publicaciones ha ido decayendo hasta el día de hoy. Sobre todo el declive en la evidencia científica se puede ver a partir del 2014 aproximadamente, que también coincide con la publicación de un libro muy polémico que veremos enseguida, que es El mito de las neuronas espejo. Por tanto, con esto nos metemos de lleno en la controversia con las neuronas espejo. Hasta ahora podría ser el episodio normal, ¿no? Un episodio bibliográfico, pero como sabemos, en Hemispherics tratamos de ir un poquito más allá, y sobre todo en teorías o paradigmas que se han dado muy establecidos, pues sacarle el máximo jugo, ¿no? Y ese jugo se extrae a través de las críticas para así en todo caso mejorar. Y por tanto,
como decimos, todo esto empieza en 1992, se ha ido desarrollando y 2009 es cuando Rizzolatti empieza quizás a extralimitar un poco la teoría, aunque bueno, tampoco es culpa de él, ¿no? Sino que él en todo caso siempre ha mostrado una capacidad de debate y de respuesta en debates muy buenas, entonces yo tampoco le echaría la culpa, ¿no? Pero es verdad que siempre es bueno que aparezcan críticos para ir refinando la idea y evitar pues la sobreutilización de algunos argumentos, ¿no? Y entonces aparecen autores como en este caso Gregory Hickok, que va a ser el auténtico villano de esta historia, que argumenta que las neuronas espejo no son necesarias para la comprensión de acciones, que es en lo que se centra, ni para la percepción del habla, porque Hickok va a ser una persona muy instruida, muy investigadora en el habla, ¿no? Entonces va a señalar algunas evidencias de crítica, ¿no? Para estas neuronas espejo. Hay otros autores, como vamos a ver, como Cecilia Hayes, que también hablan de que las propiedades espejo podrían derivar de un tipo de aprendizaje asociativo más que de un sistema que esté preconfigurado, innato, ¿no? Y sobre todo también lo que se ha criticado muchísimo es el papel de estas neuronas en procesos cognitivos avanzados, que se queda corto, ¿no? Sino que tenemos que abordarlo desde un prisma más complejo, por ejemplo, el autismo, ¿no? Pues a nivel incluso psicosocial, ¿no? Entonces vamos a hablar largo y tendido de esta controversia y vamos a comenzar por el villano, que digo yo que es Gregory Hickok, que probablemente es el que más ha criticado a las neuronas espejo. Hickok es un psicólogo y neurocientífico, también es profesor en la Universidad de California, y su investigación, aunque también está en las neuronas espejo, sobre todo es en el lenguaje, ¿no? En los fundamentos neurales del lenguaje. Hickok es especialmente conocido por sus trabajos sobre la organización del sistema del lenguaje en el cerebro, el modelo dual del lenguaje, y su crítica al totum revolutum de las neuronas espejo. Hickok tiene un libro muy interesante, a la vez que polémico, que se llama El mito de las neuronas espejo, que fue publicado en 2014, en el cual ataca frontalmente al núcleo de la teoría de las neuronas espejo, es decir, a la comprensión de acciones, ¿no? Es decir, la ejecución de una acción no es necesaria para su comprensión, por lo que las neuronas espejo tampoco lo son para la semántica, y mucho menos su base evolutiva. Hickok ha aclarado que él no niega la existencia de neuronas espejo, solo que a nivel de marketing, pues a nivel editorial, pues le recomendaron que pusiera ese título, ¿no? El mito de las neuronas espejo, como si Hickok negara la mayor. Vamos a ir viendo los argumentos que da Hickok, profundizando un poco, viendo también otras respuestas que le han dado, para hacernos una idea de hasta qué punto llega esta controversia. Es imposible hablar de toda la crítica de Hickok porque ha salido en muchísimos lados, en muchísimos debates, podcasts, libros, artículos, y por tanto vamos a ir poco a poco y haciéndonos la idea general, aunque hable de cosas específicas, pero lo importante es quedarse con la idea general. Hickok sustenta parte de su crítica en lo relativo al lenguaje, ya que es su campo, y algunas cositas veremos, pero lo interesante es la crítica general, ¿no? Al modelo general, que básicamente consiste en que está radicalmente en contra de que las neuronas espejo estén a la base de la comprensión de acciones. En cambio, esas neuronas espejo, en tanto red neural asociada a muchas regiones del cerebro, funcionaría más bien como un mecanismo de selección de acciones, algo así como ¿cómo decirlo?, un refinamiento perceptivo o mejora perceptiva. En inglés lo suele describir como perceptual enhancement, ¿no? Como mejora perceptiva. O sea que las neuronas espejo existen, sí, pero no tienen el rol basal en la comprensión de acciones, sino más bien
en la selección de acciones a modo de refinamiento perceptivo. Y las 3 tesis fundamentales de Hickok, que van a rodear o estar transversales en todos los argumentos que él da, son las siguientes. En primer lugar, que la evidencia empírica en primates no respalda completamente la idea de que las neuronas espejo estén involucradas en la comprensión de acciones. La segunda tesis es que los humanos pueden comprender acciones incluso sin un sistema de neuronas espejo funcional. Y la tercera tesis es que procesos cognitivos más generales como la simulación mental pueden explicar las funciones atribuidas a las neuronas espejo. Vamos a desarrollar todo esto poco a poco y me voy a basar tanto en el libro, ¿no?, del mito de las neuronas espejo, como en artículos que ha publicado, como el famoso de 2009 de los 8 problemas de la teoría de neuronas espejo, y también en el debate que tuvo Hickok con Vittorio Galese, que es la parte italiana, ¿no?, de investigación de las neuronas espejo, este debate que fue en 2015 en la Universidad de Nueva York y que es un debate que os recomiendo muchísimo, es muy entretenido, está en YouTube públicamente y realmente es un debate que enseña mucho, ¿no?, de las posturas. Obviamente, Galese, como uno de los descubridores del sistema espejo, pues en el debate defendió su importancia en la comprensión de acciones, en la empatía, la cognición social y señaló estudios como el que hemos visto ya, el de Mukamel, que aportó evidencia directa de neuronas espejo en humanos mediante registros intracraneales. Galese argumentó que estas neuronas no solo reflejan asociaciones sensoriomotoras, sino que están integradas en redes más amplias que posibilitan la resonancia emocional y el entendimiento social. Por otro lado, Hickok cuestionó la afirmación de que las neuronas espejo son fundamentales para la comprensión de acciones y otros procesos complejos. Según él, la actividad registrada en las neuronas espejo podría deberse a asociaciones sensoriomotoras aprendidas, sin implicar una comprensión de intenciones o un significado. Hickok también destacó que funciones como la comprensión de acciones normalmente se disocian de la actividad del sistema espejo, como demuestran estudios neuropsicológicos en pacientes con lesiones en áreas motoras que aún pueden comprender acciones o en el mismo habla, ¿no? Para Hickok, la frase de Rizzolatti de que las neuronas espejo son la base de la comprensión de acciones no solo es excesiva, sino que incluso insostenible desde una perspectiva empírica. El punto central del debate es cómo interpretar el papel de las neuronas espejo. Galese sugiere que es una pieza clave en la integración de la percepción y la acción, mientras que Hickok defiende un modelo en el que la comprensión de acciones depende primariamente de sistemas sensorio-conceptuales y no del sistema motor. Hickok argumenta que las neuronas espejo, aunque son importantes, no lo niega, no son una condición sine qua non para la ocurrencia de procesos como la empatía o la cognición social, pero podrían ser relevantes en el desarrollo temprano de estas capacidades. Al final, la crítica de Hickok desafía la idea de que el sistema espejo sea el mecanismo exclusivo o principal de la comprensión de acciones. Más bien, propone que las neuronas espejo forman parte de redes más amplias que integran sistemas sensoromotores, conceptuales y de memoria. ¿Entendemos más o menos por dónde iban los tiros con este debate? A veces en un debate lo interesante es ver cuál es el punto ciego, ¿no? El punto en el que ya no hay reconciliación y suele ser el fundamento, ¿no?, de las posturas. Quedémonos con esas ideas fundamentales que hemos comentado de la comprensión de acciones, de hasta qué punto uno lo sitúa como clave, ¿no?, y otro más bien como algo general, ¿no? Pues todo esto se va a ir desarrollando poco a poco en las distintas especificaciones neurofisiológicas, ¿no? Y es ahí donde vamos a llegar ahora a los famosos 8 problemas que encuentra Hickok al paradigma de neuronas espejo. Y algo importante
antes de mencionar estos 8 problemas es que después vamos a ver la respuesta de Rizzolatti, ¿no? Porque parece ser o puede parecer que me estoy posicionando del lado de Hickok solo porque es más rebelde o es un outsider y, y mola siempre criticar, ¿no? Pero también vamos a ver lo que responden Rizzolatti y otros y vamos a intentar establecer un punto de consenso racional. Resumidamente, los 8 problemas de la teoría de neuronas espejo serían los siguientes. En primer lugar, la falta de evidencia directa en monos. Aunque las neuronas espejo se activan durante la observación y ejecución de acciones, dice Hickok que no hay pruebas claras de que estas neuronas sean responsables de la comprensión de acciones en los monos, ya que su activación podría reflejar asociaciones motoras más generales y no necesariamente comprensión. En segundo lugar, que la comprensión de acciones puede darse por mecanismos no espejo. Rizzolatti reconoce que el sistema de neuronas espejo puede no ser el único mecanismo responsable de la comprensión de acciones, destacando que hay otras áreas como el surco temporal superior que podrían estar involucradas. Estas áreas, como las células en este surco temporal superior del temporal, muestran respuestas más sofisticadas a diversas acciones, aunque no presentan propiedades motoras directas. En tercer lugar, que la corteza motora primaria contiene neuronas espejo. Se descubrió que esta corteza motora primaria M1 de los monos también tenía neuronas espejo, lo cual contradice los estudios anteriores que asumían que M1 no participaba en estas respuestas. Antes se pensaba que las neuronas espejo eran algo sofisticado o más sofisticado que las neuronas de M1, ya que su actividad no parecía estar relacionada con comandos motores simples. Sin embargo, al encontrar respuestas espejo en M1, parece que estas respuestas podrían ser simplemente reflejos motores aprendidos, activados por asociaciones entre lo que vemos y lo que hacemos. De alguna forma, esta actividad en M1 podría deberse a que el cerebro genera de manera oculta un comando motor mientras observa una acción, porque el objetivo visual observado coincide con el que se realizaría al movernos. El cuarto problema es el que tiene que ver con la relación entre las neuronas espejo de los monos y el sistema espejo de los humanos, que esa relación no es paralela o no está determinada. La teoría de las neuronas espejo se ha generalizado para explicar comportamientos humanos complejos como la imitación o la empatía. Sin embargo, hay una desconexión fundamental, porque los monos en los que se descubrieron estas neuronas espejo no poseen estas capacidades avanzadas y en humanos aún no se ha demostrado bien la existencia de un sistema espejo funcionalmente paralelo al de los monos. Esta generalización se basa en una cadena de suposiciones que no se han verificado, dice Hickok, como que las neuronas espejo humanas evolucionaron conservando propiedades originales, pero ampliaron sus funciones para soportar procesos como la imitación. Por ejemplo, investigaciones en humanos muestran activación en áreas como el giro frontal inferior durante la observación de acciones, pero esta región no distingue entre acciones dirigidas a objetos y aquellas que no lo son, a diferencia de los monos que sí lo hacen. Además, siempre se dice que hay una conexión entre la observación de acciones y el sistema motor, pero esto no implica que esté mediada por neuronas espejo. En resumen, la relación entre el sistema espejo en monos y el homólogo en humanos sigue siendo especulativa. El quinto problema es la comprensión de la acción en los humanos, que se disocia de los índices neurofisiológicos del sistema espejo humano. Este quinto punto crítico es muy interesante, ¿no? Se centra en cómo la comprensión de acciones puede disociarse de la actividad del sistema espejo. Aquí es donde Hickok va a atacar mucho. Un ejemplo proviene de un estudio de Buccino en 2004, que ya lo hemos visto, donde los participantes observaron acciones como morder y gestos comunicativos realizados por humanos, monos o perros.
Mientras que las acciones de morder activaron el sistema espejo, es decir, giro frontal inferior, incluso el giro precentral, sin importar la especie, ¿no? Acciones como morder, los gestos que son comunicativos solo activaron estas áreas cuando eran realizados por humanos o monos, pero no por perros. Esto sugiere que la comprensión de acciones no depende exclusivamente del sistema espejo, ya que las acciones de los perros, como ladrar, fueron entendidas pero no activaban este sistema espejo. Otro ejemplo proviene de Catmull y colaboradores en 2007, quienes utilizaron la estimulación magnética transcraneal para inducir respuestas motoras en los dedos de los pacientes, de los participantes, mientras observaban movimientos de las manos. Inicialmente, los potenciales evocados, las respuestas motoras, correspondían a los dedos observados, ¿no? Es decir, un efecto espejo. Sin embargo, tras entrenar a los participantes para mover un dedo diferente al observado, las respuestas motoras cambiaron para reflejar esta nueva asociación, ¿no? De ahí esa crítica que hace Hickok de que las respuestas supuestas del sistema espejo se pueden reprogramar a través de aprendizaje, de asociaciones sensoriomotoras, y no están fijadas a la comprensión de acciones de la acción que se está observando, ¿no? Es decir, que hay un aprendizaje sensoriomotor. Estos hallazgos destacan que el sistema espejo no es esencial para comprender acciones, ya que las personas pueden reconocer acciones que nunca han realizado, como tocar un saxofón o volar. Además, sería ineficaz activar siempre el mismo programa motor al observar una acción, ya que esto dificultaría actividades como atrapar una pelota en lugar de imitar su lanzamiento. En esencia, las respuestas atribuidas al sistema espejo pueden reflejar asociaciones sensoriomotoras específicas y adaptativas en lugar de una comprensión universal de acciones. El sexto problema es la disociación entre comprensión y producción de la acción, que también es clave. Aquí Hickok destaca que la comprensión de una acción y su producción se pueden disociar y que habitualmente se disocian. Estudios, por ejemplo, con pacientes apráxicos han mostrado que aunque a nivel grupal puede haber una correlación entre la capacidad de reconocer y realizar gestos, estas habilidades pueden disociarse. La comprensión de acciones está mediada por sistemas neuronales más amplios y no se limita al sistema espejo. El séptimo problema es el que atañe al daño en el giro frontal inferior, que no se correlaciona con los déficits de comprensión de la acción. En este punto, Hickok argumenta que el daño en este giro frontal inferior, la famosa área de Broca o el equivalente de F5 de los monos, no se correlaciona bien con los déficits en la comprensión de acciones, por lo tanto cuestiona su papel en este proceso. Es el parietal el que está más involucrado en la comprensión. El giro frontal inferior tiene más que ver con la producción, aunque hay resultados contradictorios con otros estudios. Incluso el giro frontal inferior puede tener más que ver con la memoria de trabajo sensoriomotora que con la semántica de las acciones. Y el octavo problema es la relación entre las neuronas espejo y la comprensión del lenguaje hablado. Y aquí Hickok se hace fuerte porque es su campo, ¿no? Y habla de cómo los datos clínicos muestran que la comprensión del habla puede estar intacta, incluso con daños significativos en las áreas motoras del habla. Aunque los circuitos sensoriomotores pueden contribuir de manera moduladora, su influencia no es primaria ni es obligatoria para la comprensión del habla, lo que esto desacredita esta extensión de la teoría. Como podéis ver, Hickok se basa mucho en los estudios de lesiones cerebrales en pacientes para poder argumentar la relevancia de las funciones de las neuronas espejo. Y es ahí donde su argumentación se hace más fuerte. Por tanto, el resumen de los 8 puntos, de los 8 problemas, sería el siguiente, y esto quizás es lo más importante a retener. Las críticas de Hickok al paradigma de las neuronas espejo
lo que hacen es abordar limitaciones significativas de la teoría original. Primero, cuestiona la falta de evidencia directa en los monos de que estas neuronas sean responsables de la comprensión de acciones. Además, señala que en humanos la comprensión de acciones puede surgir a través de otras áreas del cerebro, como el surco temporal superior. Además, destaca Hickok que la presencia de neuronas espejo en la corteza motora primaria sugiere respuestas más relacionadas con reflejos motores aprendidos que con una comprensión conceptual de acciones. Sobre la relación entre monos y humanos, critica que la teoría generaliza mucho sin pruebas suficientes, ya que los monos no poseen habilidades avanzadas como la empatía o la teoría de la mente atribuidas al sistema espejo humano. En estudios con humanos, Hickok resalta esas disociaciones importantes entre comprensión y acción y en lo relativo al lenguaje, y sobre todo a través de estudios de lesiones de apraxia y de afasia. Por tanto, podemos decir en resumen que Hickok plantea que el sistema espejo no es un mecanismo fundamental para la cognición social y para el control motor, sino un componente que opera dentro de redes cerebrales más amplias y adaptativas. Y como hemos ido viendo, si hay algo que está en el centro del debate de las neuronas espejo es la comprensión de acciones, ¿no? Es lo que está en el centro. Y Hickok lo que hace mucho es criticar que hay muchas definiciones de esta comprensión de acciones, tanto de los grupos de Italia como de otros, y sobre todo lo que va a criticar es hasta qué punto estiramos esa definición, ¿no? Porque hay definiciones más sencillas y hay definiciones más amplias. Por ejemplo, Galese, en el 96, define la comprensión de acciones como la capacidad de reconocer que un individuo está realizando una acción, diferenciar esta acción de otras análogas a ella y utilizar esta información para actuar adecuadamente. Mientras que, por ejemplo, Rizzolatti en el 2001, años más tarde, definió esa comprensión de acciones como la capacidad de lograr la descripción interna de una acción y usarla para organizar una conducta futura apropiada. Por tanto, pues Hickok critica esa ambigüedad de las definiciones y, por ejemplo, si observamos a alguien realizar movimientos sin sentido, como agitar los brazos, podríamos identificar que se trata de una acción, diferenciarla de otras e incluso reaccionar ante ella. Pero eso no implica entender su significado o propósito. Algunas definiciones sugieren que la comprensión de la acción implica formar una descripción interna de la misma, pero no explican cómo se define esa descripción o qué significa realmente. Otras definiciones hablan de conocer el resultado de la acción, pero el término resultado tampoco se suele especificar. La interpretación más razonable es que las neuronas espejo procesan aspectos básicos de una acción, como el acto de agarrar con la mano, pero estudios como el de Nelissen en el 2005 sugieren que estas neuronas codifican algo más que esta esencia básica, ¿no? En su núcleo, la idea es que las acciones tienen un significado interno, intrínseco, y que observar a otros realizar una acción nos permite acceder a este significado, aunque el alcance y los detalles de esta comprensión todavía generan debate. Por tanto, vemos que el problema de la definición de la comprensión de acciones es hasta qué punto estiras esa definición para abarcar más aspectos de la comprensión de acciones. Un estudio muy interesante a este respecto es el de Tarjan en 2015, que investigó cómo las lesiones cerebrales en pacientes con ictus afectaban a la producción y el reconocimiento de acciones con herramientas, hallando diferencias clave entre las áreas cerebrales que estaban involucradas. Las dificultades en la producción de acciones estaban asociadas con lesiones en la corteza motora primaria, somatosensorial y el lóbulo parietal inferior, mientras que el reconocimiento de acciones se vinculaba con daños en la corteza temporo-occipital lateral.
Además, el giro temporal medio posterior se identificó como una región compartida, implicada tanto en la producción como en el reconocimiento, posiblemente debido a su capacidad para manejar representaciones abstractas de acciones. Estos hallazgos, estos resultados, destacan que la comprensión de acciones se centra principalmente en el surco temporal superior, que es una región clásicamente fuera del sistema de neuronas espejo, reforzando la idea de que las neuronas espejo no son esenciales para la comprensión de acciones, como argumenta Hickok. Y entonces, ¿qué hacemos, no? Porque es muy fácil criticar, pero ¿qué propone Hickok de manera alternativa? Pues Hickok propone dos explicaciones principales para la actividad del sistema espejo. Por un lado, lo que hemos hablado ya de las asociaciones sensoriomotoras aprendidas, ¿no? Es decir, casi a modo de condicionamiento clásico como los perros de Pavlov, ¿no? Donde una respuesta motora se vincula a un estímulo sensorial sin implicar un significado conceptual. Y en segundo lugar, la comprensión de acciones puede basarse en representaciones abstractas, que son independientes de los sistemas sensoriomotores. Estas representaciones son suficientes para reconocer conceptos como tocar un saxofón sin necesidad de experiencia. Sin embargo, la experiencia motora evidentemente puede enriquecer esta comprensión abstracta, esta abstracción, dando contexto, permitiendo predicciones más detalladas sobre acciones futuras, como identificar errores en la ejecución de la tarea. En resumen, el sistema espejo puede desempeñar un papel modulador o enriquecedor en la comprensión de acciones en algunas situaciones, pero no es lo más importante, no es la esencia ni la base de esta función. En otros casos, su actividad refleja asociaciones sensoriomotoras sin contenido conceptual, como la imitación de gestos sin sentido. Y bueno, a Hickok, llegado a este punto, le encanta siempre sacar a colación una frase de Rizzolatti en 2015 cuando dice que para hablar del mecanismo espejo como la base de la comprensión de acciones no tiene sentido, ¿no? Entonces, Hickok siempre saca esta frase como para decir que he ganado a Rizzolatti, ¿no? Pero bueno, después vamos a ver, ahora justo vamos a ver las respuestas que se le han dado a Hickok y a sus argumentos, ¿no? Hay que decir que Hickok es un investigador, un profesor brillante, pero a la vez, sobre todo con el libro, se muestra muy, no voy a decir pedante, pero sí que se crece, ¿no? Es como, yo ya he resuelto este problema, este enigma, se implica personalmente con él y no sabe a veces ceder, ¿no? O le han refutado algunas cosas, como vamos a ver, y como que le cuesta reconocerlo. En cualquier lugar, de cualquier caso, sus críticas son muy buenas y vamos a ver que hoy en día no se puede entender las neuronas espejos y las críticas que ha hecho Hickok, ¿no? Pero bueno, estamos en el 2015 y Rizzolatti y un compañero suyo, Sinigaglia, respondieron de manera crítica a Hickok, a las tesis suyas, sobre todo lo que se ha publicado en el libro, y le corrigen algunas cosas, ¿no? Lo refutan lo que ellos consideran simplificaciones o malentendidos. En primer lugar, aclararon que nunca han sostenido que las neuronas espejos sean responsables de todos los procesos cognitivos complejos, como la empatía o la imitación, sino que forman parte de un circuito más amplio que incluye regiones como el parietal, el surco temporal superior, ¿no? Que pues, son cruciales para la comprensión de acciones. Además, destacaron la diversidad funcional de las neuronas espejo, que no solo están implicadas en acciones motoras, sino también en el reconocimiento de emociones o en el procesamiento del habla. Resaltaron que su activación refleja una conexión entre la observación y la comprensión de metas en acciones observadas, algo que no puede explicarse únicamente por asociaciones visuales como sugeriría Hickok. También criticaron las objeciones de este, señalando
que ignora los estudios recientes que demuestran que sí que hay déficits específicos en la comprensión de acciones tras daños en el sistema espejo. Estas referencias las tenéis en la descripción del episodio, pero os la puedo mencionar simplemente para que las conozcáis, que son las de Saijin en 2004, de Pazzaglia en 2008, de Buchsbaum en 2005, de Urgesi en 2007 y de Molenberg en 2012, ¿no? Para que sepáis que obviamente hay estudios para todo, ¿no? Y es verdad que hay disociaciones entre comprensión y producción de una acción, pero también hay algunos casos donde hay déficits específicos en la comprensión de acciones cuando se han dañado regiones o zonas clásicamente asociadas al sistema espejo. Por último, dentro de la crítica de Rizzolatti, de la respuesta a la crítica, introdujeron la idea de una comprensión desde dentro. Esto es algo muy, muy típico de las últimas intervenciones que he leído o escuchado a Rizzolatti, ¿no? Esta idea de la comprensión interna, donde las neuronas espejo permiten interpretar las acciones de otros como posibilidades motoras propias, diferenciándose de un procesamiento meramente visual. En conjunto, este artículo de Rizzolatti, que no es que esté en ninguna revista, creo que está publicado de manera ad hoc por responder a Hickok, pues este artículo defiende que las neuronas espejo son un componente clave de una red más amplia, relevante para procesos como la comprensión de acciones, la resonancia emocional, la adaptación motora, reconociendo sus límites, pero resaltando su papel indispensable en este sentido, ¿no? Es verdad que Hickok como que aminora esa relevancia de las neuronas espejo y Rizzolatti la magnifica, ¿no? En ese sentido, pues tienen posiciones muy distintas. Hay una cosa importante en este debate y es que podrán lanzarse estudios a la cabeza uno al otro, pero el problema es el modelo que cada uno tiene detrás. La concepción de las corrientes dorsal y ventral en el modelo de percepción muestra diferencias significativas entre Hickok y el grupo de Rizzolatti. O sea que la base, el problema basal es este, ¿no? Hickok sigue el modelo dual clásico, donde la corriente ventral, el qué, se encarga del reconocimiento de objetos, características y procesamiento conceptual, mientras que la corriente dorsal, que es el famoso dónde y cómo, se relaciona con la localización y la planificación motora en interacciones con objetos. Según Hickok, las neuronas espejo están en la corriente dorsal, ¿no? Zonas como el lóbulo parietal inferior y la corteza premotora, y solo tienen funciones sensoriomotoras básicas, como coordinar movimientos basados en estímulos visuales y demás, pero no intervienen en el reconocimiento del significado o la intención de las acciones, que son roles que él asigna a la parte ventral, a la corriente ventral. Por otro lado, Rizzolatti y sus colaboradores no separan de forma tan estricta estas funciones de las corrientes, ¿no? Sino que consideran que el sistema espejo, aunque esté situado en áreas dorsoparietales más preferentemente, actúa como un puente entre las corrientes dorsal y ventral, integrando no solo aspectos motores y dinámicos, el cómo se realiza una acción, sino también el reconocimiento de metas e intenciones, el qué de la acción. Esto permite que las neuronas espejo participen tanto en la ejecución como en la comprensión de acciones dentro del repertorio motor, ¿no? Así, mientras Hickok sitúa la comprensión de acciones únicamente en redes conceptuales de la parte ventral, Rizzolatti ve una interacción dinámica donde el sistema espejo juega un papel crucial, especialmente en acciones que involucran la simulación motora. Estas diferencias de base reflejan el desacuerdo que tienen en la extensión funcional del sistema espejo. Para Hickok está limitado al control motor, mientras que para Rizzolatti tiene una función integradora esencial en la comprensión de acciones, mediando entre las corrientes dorsal y ventral.
El desacuerdo entre Hickok y Rizzolatti radica en que mientras el primero limita el sistema de neuronas espejo a funciones sensoriomotoras básicas de la corriente dorsal, el segundo lo considera un puente integrador entre las corrientes dorsal y ventral, esencial para la comprensión de acciones e intenciones. Por tanto, esto es muy importante, llegar a este punto, ¿no? El punto ciego donde se comienza todo el debate, ¿no? A partir de ahí, pues artículo para ti, artículo para ti también, de aquí para allá, pero lo esencial es llegar a este punto. Y aquí es donde no va a haber consenso, por lo menos por ahora. Después tenemos otra persona que ha criticado mucho a Hickok, que es Arthur Glemberg, que es un psicólogo cognitivo y neurocientífico, que es conocido por sus aportaciones en el campo del embodiment, de la cognición encarnada, que se llama, que es un enfoque que sostiene que la cognición está muy influenciada por las interacciones corporales con el entorno. Arthur Glemberg se sitúa, diríamos, en la mitad entre Hickok y Rizzolatti, puesto que también va a criticar la idea maximalista de las neuronas espejo de Rizzolatti, pero también le va a dar caña a Hickok en los artículos, ¿no? Y hay un artículo muy importante que se llama Big Myth or Major Miss, es decir, gran mito o gran error, y en el que encuentra fallos en la forma en que Hickok caracteriza y ataca la teoría de las neuronas espejo. Glemberg dice que Hickok malinterpreta la teoría de las neuronas espejo al asumir que se proponen como la única base para la comprensión de acciones. Glemberg aclara que Rizzolatti y otros han reconocido explícitamente que existen múltiples mecanismos para entender acciones y que el sistema espejo es solo una parte de este proceso. Además, Glemberg refuta la afirmación de Hickok de que las neuronas espejo no desempeñan un papel en la percepción del lenguaje, argumentando que áreas motoras vinculadas a la articulación contribuyen, sobre todo en condiciones complejas como el ruido de fondo, aunque no sean esenciales para la comprensión estricta del habla, pero sí participan en determinadas situaciones. En cuanto a las diferencias entre humanos y monos, Glemberg destaca que las neuronas espejo humanas son más complejas y sensibles a movimientos intransitivos y a la imitación, lo que podría explicar su papel en habilidades culturales y lingüísticas únicas. También critica que Hickok descarta injustamente las asociaciones sensoriomotoras como componentes válidos del entendimiento conceptual, de la comprensión de conceptos, señalando que estas son fundamentales incluso para conceptos abstractos. Entonces, en este contexto, Glemberg sitúa las neuronas espejo como un sistema integrador, en este sentido está con Rizzolatti, ¿no? Un sistema que enriquece la cognición, pero sin pretender ser exclusivo o central en todos los procesos, ¿no? Por eso os decía que está un poco como en medio. Aunque reconoce que la evidencia directa sobre las neuronas espejo en humanos sigue siendo limitada, defiende su relevancia en el marco de redes neuronales más amplias y su capacidad para conectar experiencias sensoriomotoras con representaciones abstractas, posicionándose así en un punto intermedio entre las posturas de Hickok y los defensores más a ultranza maximalistas del sistema espejo, que sobre todo son los italianos. Y llegados a este punto, podríamos preguntarnos si tenemos que hablar de neuronas espejo o propiedades espejo, ¿no? Es decir, la pregunta de si existen realmente neuronas espejo, es decir, como si la pudiéramos marcar con fosforito, ¿no? O más bien si hablamos de propiedades espejo dentro de redes neuronales más amplias que ya hemos visto. Y algunos estudios, como los que hemos comentado de Mukamel, pues han mostrado actividad espejo en regiones, diríamos, inesperadas, ¿no?, del cerebro, como el hipocampo, lo que sugiere que estas respuestas no son exclusivas de unas pocas neuronas especiales. Unas pocas neuronas especiales son las células de Purkinje en el cerebelo, que solo están ahí y que sabemos bien lo que hacen, ¿no? En este caso, cuando tenemos
esa activación en zonas tan distintas, aunque sean parte de redes, puede hacernos pensar en más bien propiedades espejo, más que neuronas espejo. Además, ya hemos visto el estudio de Catmur, ¿no? De que hay respuestas espejo que se pueden modificar por aprendizaje, ¿no? Por asociaciones sensoriomotoras. Por tanto, hablaríamos de unas propiedades dinámicas que pueden surgir del aprendizaje. Los críticos, como Hickok, como ya hemos visto, argumentan que las neuronas espejo simplemente reflejan procesos básicos del cerebro, como la predicción y el aprendizaje, que ocurren en otras áreas. Esto significa que en lugar de centrarnos en neuronas únicas, podríamos entender las propiedades espejo como un mecanismo general que ayuda al cerebro a integrar la percepción, la acción y el aprendizaje en distintos contextos. En resumen, más que un tipo específico de neurona, podríamos estar viendo una propiedad neuronal que emerge de cómo funcionan las redes neuronales del cerebro. Con esto está de acuerdo Peter Moleman, que es un reconocido psiquiatra y neurocientífico clínico, que dice nada menos que no hay nada especial en que se activen las mismas neuronas en la corteza premotora cuando uno se prepara para una acción que cuando uno observa a otro hacerlo. De hecho, se trata de un fenómeno bastante habitual en el cerebro. Cuando recuerdo algo, se activan las mismas neuronas en las áreas visuales, auditivas y otras del cerebro que durante el evento real. Cuando imagino algo, lo veo con el ojo de mi mente. Entonces, también se activan las mismas neuronas en las áreas visuales que cuando realmente veo la escena. Los humanos, y también otros animales, son capaces de imaginar su propio comportamiento y el de los demás y simularlo en el pensamiento sin realizar realmente las acciones. Los aspectos físicos se pueden simular con la ayuda de las áreas del cerebro que también están involucradas en las actividades reales. Y eso se conoce como simulación corporal y no requiere, dice Peter Moleman, de neuronas especiales. Para Peter Moleman el problema es más básico. La cuestión es que no hay neuronas que estén asociadas individualmente a una función. En la corteza visual primaria hay neuronas que reaccionan a las líneas verticales, pero no a las horizontales. Es una función simple, pero si se destruye esa neurona, otra neurona reacciona a una línea vertical y la función se mantiene. Y por otro lado, no hay ninguna neurona que reaccione únicamente a líneas que sean precisamente verticales. Y esto es definitivamente así en lo que respecta a funciones más complejas. Por eso hoy en día los investigadores no estudian la actividad de neuronas aisladas, sino la actividad de redes. La actividad de una neurona no dice nada sobre la función superior. La relación entre las neuronas y las funciones superiores también se puede explicar de otra manera. Las neuronas son células cerebrales, que son los elementos básicos del cerebro. Las funciones del cerebro, incluidas las funciones superiores, surgen de los elementos básicos, pero no hay nada de la función superior en las actividades de los elementos básicos. Por lo tanto, no hay reflejo en la actividad de las neuronas. Como veis, casi se puede negar la mayor, como hace Peter Moleman, es decir, que no existe tal cosa como una neurona espejo o un sistema espejo, de la misma manera que no existe una neurona o neuronas de Jennifer Aniston para una emoción particular o un movimiento particular, como se puede leer por ahí o como se puede escuchar por ahí en algunos podcasts que parece que dan voz a cualquier soplagaitas. En los últimos años, los investigadores han adoptado una terminología diferente para hablar de las neuronas espejo, visto pues toda la controversia, el declive de las críticas. Y entonces podemos ver por ahí red de observación de acciones, red de activación de la acción, ¿no? Como sinónimos desnaturalizados de lo que fue originalmente el sistema de neuronas espejo para pues separarse un poco de esas concepciones. Un evento muy importante de cara a la evolución de cómo comprendemos las neuronas espejo fue un fórum que se hizo en 2011 sobre neuronas espejo, que se publicó en una revista científica, en Perspective in Psychological Science,
en el que se abrió un debate sobre el papel de las neuronas espejo en la comprensión de acciones, el habla, la imitación, todo esto, y participaron personas que tenían posiciones opuestas, ¿no? Y entonces, en cuanto a la comprensión de acciones, investigaciones con análisis de patrones cerebrales, pacientes y estimulación cerebral muestran que las áreas con neuronas espejo parecen involucradas en procesar detalles específicos de las acciones observadas, como distinguir tipos de agarre, pero no en interpretar su significado o intención de alto nivel. Respecto al habla, aunque no está claro si las neuronas espejo tienen un rol directo en la percepción, se ha observado que el sistema motor contribuye a distinguir palabras en entornos ruidosos. Esto ya lo habíamos comentado, ¿no? De que quizás estas propiedades espejo sí pueden funcionar en entornos especiales como el habla en entorno ruidoso. En la imitación, los estudios indican que las áreas espejo sí tienen un papel causal en copiar movimientos corporales. Sin embargo, en el autismo no se ha encontrado evidencia concluyente que respalde la llamada teoría del espejo roto, que vinculaba déficits en este sistema con las dificultades que tienen las personas con autismo. Por último, investigaciones recientes han confirmado que las neuronas espejo no son innatas, sino que emergen a partir de un aprendizaje asociativo, visuomotor, más que de procesos exclusivos del sistema motor o de un aprendizaje canalizado. Esta conclusión se alinea, esta conclusión del Fórum de 2011, se alinea con la visión crítica que tiene Cecilia Hayes en 2022 en un artículo que se llama ¿Qué pasó con las neuronas espejo?, donde argumenta que estas neuronas no son un sistema especializado ni el núcleo explicativo de funciones complejas como la empatía, ¿no? Y aquí Cecilia sostiene que estas neuronas representan una capacidad de aprendizaje asociativo general del cerebro que conecta lo que vemos con lo que hacemos a través de experiencias acumuladas y no un mecanismo específico diseñado para procesos cognitivos superiores. Ambos enfoques refuerzan la idea de que las neuronas espejo solo son una pieza dentro de redes más amplias y que su importancia ha sido sobreestimada en el contexto de la condición humana. De hecho, conforme entendemos mejor el sistema nervioso, vemos cómo trabaja en conjunto. Y recientemente, este año pasado, en 2024, se ha estudiado la relación entre el cerebelo y las neuronas espejo, ¿no? Mostrando una conexión importante para integrar y refinar las representaciones motoras y sensoriales durante la observación y comprensión de acciones. El cerebelo, como sabéis, actúa como un integrador mediante modelos internos, utilizando copias eferentes de comandos motores que vienen de la corteza motora y premotora para predecir, a modo de anticipación, las consecuencias sensoriales y motoras de las acciones, tanto observadas como ejecutadas. Este proceso permite al sistema nervioso anticipar los resultados de las acciones y ajustar las representaciones motoras almacenadas en áreas como la corteza parietal posterior. También se ha destacado su papel en la inhibición motora, permitiendo al observador analizar las acciones sin imitarlas automáticamente, claro, algo respaldado por estudios en pacientes con lesiones cerebelosas que justamente tienen comportamientos imitativos incontrolados. La interacción entre el cerebelo y las regiones corticales de red de observación de acciones refuerza su función como un nodo clave que ajusta las predicciones sensoriomotoras y optimiza la simulación de acciones observadas. Y hasta aquí un poco toda la teoría, ¿no? El análisis crítico, la controversia, qué se puede rescatar, qué no, a qué punto hemos llegado hoy en día. Para algunos que estáis escuchando, quizás os he roto un poco el sueño de la neurociencia moderna, ¿no? Porque algunos que nos han enseñado las neuronas espejo en la universidad o en posgrado, parece aquello como maravilloso, ¿no? Es como, qué bonita es esta disciplina. Y sigue siéndolo. Lo que pasa que a veces lo que nos llega a nosotros es algo como el teléfono escacharrado, ¿no? Que Rizzolatti dijo una cosa en el 92 o 96 y luego a saber lo que llega más adelante, ¿no?
al final es tanta gente la que publica y la que comenta, periodistas que no saben resumir artículos, todo eso contribuye al refrito que nos llega a nosotros. Y entonces es cuando nos tenemos que sentar a leer todas estas cosas que están publicadas, analizarlas y ver qué sentido tiene en la actualidad, ¿no? Entonces, por eso quería hacer todo ese recorrido histórico para después, ahora, sacar alguna conclusión, ¿no? De lo que podemos hacer, sobre todo los que nos dedicamos a la rehabilitación. Y cuando llegamos a la rehabilitación, tenemos los llamados métodos de representación de movimiento, que se definen como formas de entrenamiento, de terapia, donde se evoca neurofisiológicamente una representación perceptiva, cognitiva del movimiento mediante diferentes opciones como la observación, la imaginería, ¿no? Son las llamadas técnicas de representación de movimiento, que las conocéis todos: imaginería motora, el entrenamiento de observación de acciones y la terapia o entrenamiento de retroalimentación visual, que incluye a la terapia espejo, ¿vale? No es exclusiva solo de la terapia espejo. Algunos estudios han cuestionado la efectividad de las intervenciones basadas en neuronas espejo, señalando que los beneficios que se ven se pueden deber a factores no específicos, ¿no? Como la atención o la motivación, procesos generales, cognitivos, en lugar de una activación directa de las neuronas espejo. A la luz de las críticas y al enfoque moderno sobre las neuronas espejo, las intervenciones que se pueden hacer en ese sentido, pues pensamos que pueden seguir siendo relevantes, ¿no? Clínicamente, aunque no quizás por las razones inicialmente atribuidas al sistema de neuronas espejo. Estas terapias no dependen solamente de la activación de un sistema espejo, sino que probablemente operan a través de redes más generales cognitivas, más amplias, que integran procesos sensoriomotores, de aprendizaje asociativo y, por supuesto, plasticidad. Por ejemplo, la observación de acciones puede facilitar la activación de patrones motores existentes al promover asociaciones sensoriomotoras específicas y fortalecer circuitos motores a través de la simulación. La terapia en espejo podría aprovechar mecanismos de integración multisensorial en áreas como el surco temporal superior y la corteza parietal, ayudando a reorganizar representaciones corticales que están dañadas. Del mismo modo, la imaginería motora permite entrenar patrones motores internos mediante la activación indirecta de redes motoras sin una ejecución física. Estas intervenciones son valiosas no porque dependan de neuronas espejo como tal, como un mecanismo, digamos, divertido, exclusivo, fancy, sino porque movilizan múltiples sistemas cerebrales que contribuyen a la recuperación y la reorganización funcional. Entonces vamos a ver estos tres métodos de representación de movimiento y vamos a ver si podemos rescatar algo para la práctica clínica. Y quizás una de las más útiles a nivel terapéutico es la observación de acciones, que es muy sencillo, consiste en que el paciente visualice movimientos específicos realizados por otra persona con el objetivo de activar las mismas redes corticales que están implicadas en la ejecución. Esta técnica se basa en la hipótesis de que la observación de acciones pues, induce una simulación interna en el sistema nervioso que facilita la organización funcional del movimiento, ¿no? Sobre todo en pacientes con ictus. En el contexto clínico, el paciente observa vídeos de movimientos relacionados con tareas y posteriormente intenta imitar las acciones observadas. Los estudios han demostrado que se puede mejorar tanto la motricidad gruesa como fina en pacientes con ictus, particularmente en las primeras etapas de la recuperación. Un protocolo típico incluye pues, unos 20-30 minutos de observación seguidos de 20 minutos de práctica,
realizadas con cierta frecuencia, ¿no? De 3 a 5 veces por semana durante al menos un mes para observar los rendimientos. El nivel de evidencia, según revisiones sistemáticas recientes, como una de Borges en 2022, pues es una evidencia baja moderada debido a pues, las limitaciones que tienen los estudios y a la diversidad de metodologías, en este caso para la mejora del miembro superior en pacientes con ictus subagudo y crónico. En cualquier caso, estas técnicas suelen describirse como coadyuvantes a las terapias convencionales, ¿no? Que están recomendadas con un alto nivel de evidencia, como la práctica orientada a tareas, el entrenamiento de fuerza, el constraint, etc. A la hora de aplicar esta técnica, es muy importante saber que hay distintos tipos de actos motores. Por un lado tenemos actos motores transitivos, que son los que están dirigidos a objetos externos, en el que podemos tener más involucración de la corteza premotora ventral. Después tenemos actos motores que son intransitivos, que sí que pueden tener un fin representativo, pero no hay un objetivo motor como tal. Y en este tipo de acto participa de manera relevante la porción posterior del giro supramarginal, y por tanto, pues según el paciente y su lesión puede interesarnos más estos actos motores. Y aquí tendríamos actos motores simbólicos, pantomima, movimientos sin sentido, etc. Y por último están los actos con herramientas, que ya tenemos acciones más complejas con la toma, manipulación y suelta de una herramienta, y ya tenemos también participación de la porción no posterior sino ventral del giro supramarginal. Estos actos son interesantes de practicar tanto en contexto de primera como tercera persona, sobre todo si se incluyen herramientas como la realidad virtual. Lo más importante es que la cinemática debe ser lo más parecido al paciente posible, incluso a veces con una cinemática que sea un poco más pobre, pero sin dejar de ser retante para el paciente. Relacionado con eso, Roy Latouche, un investigador muy conocido aquí en Madrid, en España, profesor de La Salle, pues ha estudiado mucho estos métodos de representación de movimiento, dolor crónico, etc., y distingue dos enfoques en la observación de acciones, la egocéntrica y la alocéntrica, que se basan en la perspectiva desde la cual el paciente está observando. La egocéntrica se centra en la observación de acciones desde la perspectiva en primera persona, y por tanto facilita más activación relacionada con la planificación y ejecución motora, sobre todo corteza premotora nos interesa mucho, y área motora suplementaria, y esto nos va a interesar sobre todo para movimientos específicos a nivel funcional, como alcances o manipulación de objetos. Por otro lado tenemos la observación de acciones alocéntrica, que ya implica a la tercera persona, ¿no? Y este enfoque va a estimular más la comprensión de acciones y promueve el aprendizaje por observación. Y por tanto tenemos más zonas estimuladas como el parietal y toda la parte visual. Este método es útil en contextos de aprendizaje social o grupal y en tareas que requieren habilidades de imitación o análisis de los movimientos de otros. Ambas modalidades se pueden complementar, ¿no? Mientras que la egocéntrica se puede enfocar más en reeducar movimientos específicos en un paciente con hemiparesia, la alocéntrica se puede dedicar más a enseñar habilidades nuevas a través de la observación del terapeuta o de otros pacientes. La siguiente técnica es la terapia de retroalimentación visual, que no hay que hacer sinónimo de terapia espejo, porque la terapia en espejo es un tipo de terapia de retroalimentación visual. Y aquí tendríamos lo que es la autovisualización de una parte del cuerpo en tiempo real o diferido del paciente como medio para generar un feedback externo para mejorar el rendimiento motor y favoreciendo el aprendizaje, ¿no? Y aquí tenemos varias modalidades. Tenemos, por ejemplo, la terapia en espejo clásica, tenemos también la realidad virtual o tenemos herramientas como el biofeedback, ¿no? Por ejemplo,
como se suele conocer, la terapia espejo es la más conocida. Utiliza un espejo colocado frente al paciente de forma que refleje el movimiento del miembro no afectado, creando así una ilusión visual del miembro que está afectado. Esta técnica ya sabéis que se ha estudiado mucho para dolor neuropático, para dolor regional complejo, para amputaciones y para la función motora del miembro superior. Y en principio los protocolos que se utilizan para ictus suelen ser de 20 a 30 minutos, 5 días a la semana durante 4 a 6 semanas y trabajar movimientos específicos, sobre todo de la mano, ¿no? Recientemente se ha publicado una revisión sobre la terapia espejo, que es la revisión de Bentoulis en 2024, en el que los resultados varían según la fase del ictus. En la fase subaguda temprana, algunos estudios muestran beneficios en la recuperación de la función motora distal y en la independencia funcional, mientras que otros no encuentran diferencias significativas frente a terapias convencionales. En la fase crónica ha mostrado resultados ya más consistentes, especialmente en la mejora de la función motora distal y en la destreza manual, aunque su eficacia en funciones proximales es más limitada. Neurofisiológicamente es muy interesante que ya hoy en día se sabe que la terapia espejo se justifica por la activación de áreas motoras y premotoras y también por la modulación del ritmo mu y la reorganización cortical. El ritmo mu es un patrón de actividad cerebral que se observa en el rango de frecuencia de 8 a 13 Hz, es decir, son ondas alfa, y que se generan principalmente en las áreas motoras y somatosensoriales del cerebro, como corteza motora primaria o la corteza somatosensorial. Este ritmo se caracteriza porque se desincroniza o disminuye cuando una persona ejecuta movimientos, observa movimientos realizados por otros o incluso imagina. Este ritmo mu tiene un papel fundamental porque su desincronización refleja la activación de redes sensoriomotoras relacionadas con la acción y la observación. Cuando el paciente observa la ilusión visual de su miembro afectado y se está moviendo, se produce una desincronización de ese ritmo mu, lo que indica una activación funcional en las áreas motoras y premotoras. En cualquier caso, lo importante es priorizar casos con déficits distales significativos y considerando combinarla con otras intervenciones para maximizar resultados. Pero es muy interesante que quizás a través de los ejercicios motores normales, simples, no logramos esa activación en corteza premotora o motora de manera tan sistemática y tan significativa, y sí con una terapia de espejo, ¿no? Y aquí podría caber una duda de si la terapia de observación-acción y la terapia espejo son lo mismo. Y tenemos que responder que no. La terapia de observación de la acción promueve la neuroplasticidad al explotar principalmente el feedback visual y propioceptivo del miembro superior sano como sustituto para compensar la disminución de la aferencia del brazo que está parético, mientras que la terapia de observación-acción implica principalmente la comprensión motora, el aprendizaje y la ejecución de acciones con la misma contribución de ambos brazos. Aunque se cree que ambos enfoques terapéuticos activan el sistema de neuronas espejo, el patrón de activación es diferente, dado que la terapia de observación-acción quizás evoca una activación mucho más amplia de las regiones frontal, parietal, temporal y occipital, mientras que la terapia espejo sobre todo activa más áreas frontoparietales. También hay que decir que solo la terapia espejo, pero no la terapia de observación-acción, induce la activación cerebral lateralizada al activar selectivamente el hemisferio lesionado y por lo tanto desplaza el equilibrio interhemisférico desde el hemisferio no afectado hacia el hemisferio afectado. Sobre todo, recordad el episodio de competición interhemisférica en pacientes con afectación leve. Hay otras formas de retroalimentación visual, como la aumentada concurrente, que se llama, que se basa en la utilización de una fuente visual, como un espejo o un vídeo en tiempo real, como medio de réplica o copia de una o más acciones motoras realizadas en tiempo real por el paciente.
Este tipo de tratamiento implica presentar a las personas información visual simultánea relacionada con un aspecto de su movimiento, lo cual pueden utilizar para corregir o para modificar ese movimiento. Por tanto, a nivel de activación cerebelosa y relación con el cerebelo es muy potente esta intervención porque permite ese ajuste del error. Y por último tenemos la retroalimentación visual terminal, que es una forma de tratamiento que se basa en presentarle al paciente la retroalimentación, pero después de haber acabado un movimiento en formato visual en diferido. Esto favorece las primeras fases de aprendizaje motor y la detección de errores. Y la tercera y última intervención muy conocida a este nivel de neuronas espejo es la imaginería motora, que es una técnica en la que el paciente visualiza mentalmente la ejecución de un movimiento sin hacerlo. Se ha demostrado que esto activa redes corticales similares a las implicadas en la ejecución motora, sobre todo corteza premotora, parietal y cerebelo. Y la intervención pues generalmente implica guiar al paciente en una secuencia de movimientos o como imaginar levantar un objeto, también se ha estudiado en la marcha, gestos funcionales y sobre todo lo importante es la guía verbal también que el terapeuta le facilita. Para pacientes con ictus lo ideal sería combinarlo con otros ejercicios habituales, como serían ejercicios de movilidad, de fuerza o incluso transiciones funcionales como la puesta en bipedestación. Y en este sentido es importante diferenciar la imaginería motora externa e interna según la perspectiva de la construcción de la imagen, si yo estoy construyendo de manera interna o externa. Y también se puede dividir por visual o cinestésica, ¿no? Según la modalidad o la estrategia que estoy utilizando. La imaginería motora implica, como hemos dicho, la activación de corteza premotora, cerebelo, parietal posterior y también, por supuesto, áreas motoras primarias. Si ponemos el caso de un paciente que ha tenido un ictus que tiene una hemiparesia moderada, pero que en general tiene buen control motor, pero que en cambio su problema principalmente es de planificación motora, muy premotor, muy apráxico, pero apraxia de cometer errores espaciotemporales, no tanto ideatoria, ¿no? Ese tipo de paciente que creo que hemos tenido todos, podemos pensar en cómo podemos utilizar estas técnicas de representación de movimiento, ¿no? Y una propuesta podría ser la siguiente. Podríamos utilizar la observación de acciones para activar esas propiedades espejo, facilitar la simulación mental y promover una mejor conexión entre la percepción y la acción. Después podremos tener una retroalimentación visual. Podemos utilizar pantallas, espejos, que permite al paciente pues, tener una monitorización de su rendimiento motor y poder establecer estrategias de corrección de errores. Y también podríamos utilizar la imaginería motora para facilitar una activación subumbral del sistema motor, tener como el sistema motor ya preparado para después maximizar el rendimiento, ¿no? Podemos combinarlas todas, ¿no? En una secuencia lo más lógica posible para una función determinada y entonces podemos observar si realmente hay mejoras en el rendimiento del paciente. Incluso podemos utilizar neuromodulación no invasiva. Por ejemplo, la TDCS se ha estudiado cómo puede ayudar a estos procesos práxicos cuando se aplica en corteza premotora a nivel de estimulación anódica, es decir, excitatoria, y eso podría potenciar esa mayor relación o conexión entre corteza premotora, motora, esa activación subumbral preparada para la acción motora, ¿no? Todos esos procesos que hemos ido viendo para que el paciente al final pues, tenga un rendimiento mejor, ¿no? Hay otros pacientes que no tienen estos problemas y que son puramente motores, ¿no? Y pues en esos casos es más sencillo el razonamiento clínico, pero yo creo que hay muchos pacientes que se pueden beneficiar
de tener en cuenta estas propiedades espejo, esta relación entre áreas del cerebro asociadas a la percepción y a la acción y pues darle un punto específico a su tratamiento, ¿no? Y con eso llegamos a las conclusiones de este episodio. Ha sido un episodio muy estimulante para mí hacerlo y que espero que os haya gustado mucho. Como hemos ido viendo, pues desde 1992, que se publicó ese primer artículo de Neuronas Espejo, pues ha llovido bastante, ¿no? Han aparecido muchos postulados, muchos desarrollos científicos. En cierto momento, pues se pensó que estas neuronas espejo eran la revolución de la comprensión del comportamiento motor y social. Ramachandran decía que eran las neuronas que dieron forma a la civilización, ¿no? O sea, ha habido mucho entusiasmo con este tema en los años. Y así como hubo un pico, pues también está decreciendo el interés, ¿no? Por esto, o se está relegando a lo que es el papel que tiene que tener respecto a otras muchas áreas de investigación. Hemos visto cómo han aparecido investigadores muy críticos que han ayudado a focalizar un poco más el debate, ¿no? A situar la relevancia funcional de las neuronas espejo donde realmente tiene que estar. Y en cualquier caso, es importante resaltar los puntos que tienen en común, las diferentes posiciones que las hemos ido viendo, pero también la base por la cual se separan, ¿no? Que suelen ser, como siempre pasa, los modelos de funcionamiento del cerebro, ¿no? Si uno tiene las corrientes ventral y dorsal de la percepción, pues como uno atribuye más funciones a uno, a otro, y eso va más allá de evidencias puramente experimentales, porque ya es establecer un modelo completo de funcionamiento y eso es muy difícil de demostrar per se, ¿no? Por tanto, lo más importante para mí es llegar al quid de la cuestión, al núcleo, donde se separan las posturas y ver realmente qué podemos rescatar a nivel lógico para lo que sabemos hoy en día. Y bueno, pues el consenso emergente aproximado es que las neuronas espejo no son la base exclusiva de procesos complejos como la empatía ni compresión de acciones, sino que es un componente más dentro de un sistema más amplio. Podemos hablar de propiedades espejo en diversas zonas del cerebro, incluso pues también del cerebelo, ¿no? Y representan una pieza dentro del rompecabezas de las redes neuronales, donde se combina aprendizaje, experiencia y las propiedades emergentes del cerebro para pues, dar lugar a nuestra rica y compleja cognición. Así que nada, espero que os haya gustado el episodio. Sé que ha sido un poquito largo, denso, siempre me dicen que lo divida en partes, pero a mí me gusta dejarlo en un único episodio para dejarlo ahí en un sitio y no separarlo. Espero no haberos liado más de lo que lo estabais, quizás os he aguado la fiesta si estabais muy motivados con estas neuronas espejo, pero en cualquier caso espero que hayáis aprendido. Yo he aprendido muchísimo haciendo toda esta investigación. Han sido aproximadamente pues unos 2 meses, casi 2 meses y medio, poco a poco leyendo, informándome y organizando toda esta información. Y nada, espero que os haya gustado. Para mí ha sido un placer. Dar las gracias, como siempre, a los mecenas de Patreon que me apoyan económicamente. Y nada, con eso nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo a todos.